Cuando hoy decimos Zaragüel, parece que estamos hablando de una prenda perfectamente definida. Pero si retrocedemos hasta la Murcia del siglo XVIII, la historia se vuelve mucho más interesante. ¿Qué vestían realmente los huertanos? ¿Calzones, calzoncillos o zaragüeles? Llevaban una segunda prenda oscura, la llamada negrilla, y, sobre todo, ¿era el zaragüel una prenda propia del Levante o se utilizaba también en otras regiones de España? El zaragüel procede del árabe hispánico sarawil, una palabra utilizada para designar una prenda destinada a cubrir las piernas, semejante a unos pantalones o calzones. Durante siglos, el término se utilizó para designar diferentes tipos de calzones, cuya forma, tejido y longitud fueron cambiando según la época y el lugar. De hecho, cuando llegamos al siglo XVIII, la palabra ya tenía una larga historia. En 1739, el Diccionario de Autoridades recoge zaragüelles y los define como una especie de calzones antiguos, anchos y con pliegues. Cuando acudimos a los protocolos notariales murcianos del siglo XVIII, la palabra zaragüel no es la que encontramos habitualmente. En ellos aparecen, sobre todo, calzoncillos de lienzo blanco y calzones. En 1784, durante las fiestas de Murcia, encontramos una copla atribuida al gremio de labradores decía: «Sacan los de la huerta su propio traje, pues de los zaragüelles no hay quien los saque, pero bien anchos». Y 3 años después, tenemos otro testimonio. En 1787 llega a Murcia el viajero inglés Joseph Townsend, que observa a los hombres que trabajan en la huerta y los describe vestidos de blanco y con pantalones cortos. Esto nos hace pensar que, mientras los escribanos utilizaban términos como calzón o calzoncillo, la voz popular los identificaba como zaragüelles. ¿Qué llevaban los huertanos debajo de los calzones o zaragüeles? En Murcia, durante el siglo XVIII, encontramos documentados calzoncillos blancos de lienzo que podían llevarse debajo de los calzones, pero no podemos identificar automáticamente esos calzones como zaragüeles. Lo que sí sabemos es que entre las clases más humildes, los calzoncillos de lienzo blanco podían utilizarse como prenda exterior, sin otra prenda encima. ¿Llevaban los huertanos negrillas superpuestas sobre los zaragüeles? La negrilla es una de las prendas más problemáticas y al mismo tiempo más interesantes para reconstruir la indumentaria popular levantina de finales del siglo XVIII. En Valencia, la evidencia es más explícita. Cabanilles describe el traje de los labradores de la huerta y señala que en días de fiesta añadían un segundo calzón ancho de lana llamado negrilla. Y Vicent Ferrandis encuentra además 2 ejemplares de negrilla en documentación de labradores valencianos. Uno perteneciente a un labrador de una alquería de Campanar en 1796 y otro entre los bienes de un labrador de Follos. En Murcia, en cambio, los protocolos estudiados no nos permiten demostrar de la misma manera la existencia de una prenda denominada negrilla, pero la iconografía nos ofrece una pista importante. En el Arrendador de la Huerta de Murcia, de Cano y Olmedilla, aparece una prenda oscura sobre el blanco que podría interpretarse como negrilla, y en Baile Popular, en la puerta de una taberna, de Luis Paret y Alcázar, o en La Nevada o el Invierno, de Francisco de Goya, pueden observarse personajes que podrían llevar un segundo calzón oscuro sobre una prenda blanca. Sin embargo, la ausencia de una pieza física conservada hace difícil precisar su forma y su uso. Pero, ¿eran los zaragüeles una peculiaridad exclusiva de Murcia y Valencia? Las fuentes parecen decirnos que no. Si observamos los grabados El Arrendador de la Huerta de Murcia y El Labrador de la provincia de Betanzos, en Galicia, podemos ver que llevan calzones muy parecidos. Antonio Rodríguez vuelve a mostrar zaragüelles en tipos populares de otras regiones, Aragón y La Mancha. Y en Almería, la tradición de los calzones blancos, cortos y muy amplios también aparece representada en la pintura de Juan Rivas Ortiz, Boda en el Trebolar. Todo esto parece indicar que no estamos ante una prenda exclusivamente murciana, sino ante una familia de calzones amplios, extendida por diferentes territorios de España. El zaragüel tiene una historia mucho más amplia que la huerta de Murcia, pero fue aquí donde aquel calzón blanco, corto y ancho adquirió una identidad propia y terminó convirtiéndose en una de las señas más reconocibles del huertano murciano, una historia que seguimos descubriendo. Entre moreras,